comenzar la grabación. Ustedes escuchan esa voz de esa señora que dice recording in progress. Yo soy el único. Sí, profe. Ustedes también, ok. Buenísimo. Entonces vamos a compartir esta pantalla. Y aquí buscamos. Tampoco creo en Buda, no sé si están viendo mi Buda, pero me parece que escribió cosas muy interesantes. Ahora, si nos quedamos aquí, nos quedamos en Sócrates, no, en Heródoto. Entonces nos quedamos en Heródoto. Ya dijimos, Heródoto fue un historiador griego, escapó de Halicarnaso, escribió lo que se considera el primer tratado de historia universal, le dicen el padre de la historia, viajó mucho y en sus viajes, en el libro, si no me equivoco, en el libro segundo, en el tomo segundo de esta obra, él hace estos debates entre Otanes, Megaviso y Darío. Ya les comenté los que dijo Otanes. Megaviso dice que los argumentos de Otanes son interesantes sobre sobre la monarquía, pero considera que darle el poder al pueblo tampoco está bien. Entonces Megaviso ya critica la monarquía también, pero dice, no es aceptable que unos hombres, huyendo de la insolencia de un tirano, siga en la insolencia de un irresponsable populacho. Recordemos que en la antigua Grecia, les dije anteriormente, tenían una división de clases y no había acceso a la educación para todas las personas. Solamente había un grupo reducido de personas que tenían acceso a la educación, que tenían acceso a los recursos, que tenían acceso al capital. Entonces, Megaviso dice, es irresponsable darle todo el poder a las personas que no están preparadas para administrar el poder. Y hoy por hoy esto sigue siendo un debate. Y uno de los gritos de guerra de algunos de estos populistas de izquierda es tratar siempre de democratizarlo todo. La democracia es excelente, pero yo no voy, si necesito que me hagan una operación a pecho abierto, que me tengan que cambiar un marcapasos, un tema, yo no voy a ir a un perro calentero, porque ese perro calentero no es médico, porque él no estudió para eso. De la misma manera, no le voy a pedir a un odontólogo que me haga un perro caliente. A lo mejor lo sabe hacer. De la misma manera, no le voy a decir a un odontólogo que vaya y construya un puente para que puedan pasar sobre ese puente carros y personas y todo eso, porque el odontólogo no estudió para eso. Entonces, algunos de los griegos, o la mayoría de los griegos, cuando ellos critican la democracia como sistema de gobierno, no lo hacen porque se crean superiores que los demás. Sí es posible que muchos de ellos tenían demasiado narcisismo y demasiado ego. Es muy posible. Pero los argumentos de ellos es que no se puede fomentar un gobierno donde las personas que toman las decisiones no estén preparadas para tomar las decisiones. Lo hemos visto muchas veces en el gobierno de Nicolás Maduro o en el gobierno de Hugo Chávez, donde ponen en el Ministerio de Finanzas, donde ponen en un banco central, donde ponen en un ministerio de infraestructura a personas que no tienen ni la experiencia ni la preparación. Cuando tú ves el gabinete del presidente de Canadá, el de las Fuerzas Armadas es un militar con experiencia. El de economía es un economista con experiencia. El de medicina, un doctor. En infraestructura, a un ingeniero con experiencia. Entonces, no es cuestión de ser clasistas, es que si tú quieres construir una casa, tú no le vas a decir a un odontólogo que te construye una casa, tú vas a llamar a un ingeniero, tú vas a llamar a un arquitecto que conoce lo que está haciendo. Y si vamos a hablar de la economía de la nación, si vamos a hablar de la educación de la nación, o todas las políticas públicas macroeconómicas, o cualquier política pública que tenga que tomar, que tenga que desarrollar e implementar el gobierno, pues entonces no lo puede hacer una persona que no esté preparada. Y esa es la gran crítica que tienen algunos de estos, algunos de los antiguos griegos. Entonces, volviendo a Megaviso, bueno, él critica a la monarquía, critica a lo que nosotros conocemos como democracia, que ellos le decían isonomía, y dice,
lo mejor es que un grupo reducido de personas sean los que estén al cargo del poder. El mejor régimen político para Megaviso es la aristocracia. No la aristocracia que uno cree de gente rica, millonaria, mandando. No, cuando ellos hablan de aristócratas o de la aristocracia, son los mejores preparados. Que sea un grupo pequeño de personas que estén bien preparados para tomar las decisiones y para llevar el gobierno como tal. Eso es lo que dice Megaviso. Darío, cuando hablamos de Darío, estamos haciendo referencia a estos tres personajes pseudoficticios de la historia de Heródoto, del libro Historia de Heródoto. Darío dice, bueno, mira, sinceramente yo no estoy muy de acuerdo en que la aristocracia sea el mejor gobierno. Condena al gobierno de pocos, ya que Otanes criticó al gobierno tiránico, mas no al oligárquico. Y Megaviso consideró al gobierno de pocos como el mejor. Sin embargo, Darío dice, el punto débil del gobierno oligárquico es la facilidad con que el grupo dirigente se divide en fracciones contrapuestas. Es decir, que si atacan esa unidad del gobierno, el punto débil del gobierno popular no es la discordia de los buenos, sino el acuerdo de los malvados. O sea que la unión de los corruptos es la conspiración. Lo que debería estar separado es, por lo contrario, unido. El argumento de Darío en favor a la monarquía está en la tradición y la necesidad histórica. Y el elemento nuevo que él trae es la estabilidad. Entonces vemos que Darío dice, mira, no estoy de acuerdo con la democracia, no estoy de acuerdo con la aristocracia, lo más conveniente es tener un rey. ¿Por qué? Porque cree que se mantiene la tradición para mantener cuando hablamos de la necesidad histórica, nos referimos a ese sentido de pertenencia que tienen los seres humanos con su sociedad y el factor más importante que él toma después en cuenta o que incluye es la estabilidad del gobierno. Es mucho más fácil, según Darío, que un gobierno que se mantenga estable en el tiempo cuando el líder es un solo monarca que tiene una gran cantidad de poderes. Entonces aquí vemos, señores, tres posiciones diferentes defendiendo a tres tipos de gobierno diferentes y vemos los argumentos mediante el cual, y por eso es que no se debe decir que Heródoto se inclinó por una forma o por la otra. Heródoto admiró muchísimo a Atenas porque estaba en el momento de la edad de oro de Pericles, como lo comenté anteriormente. Pero en su historia, en su libro Historia, trajo los aspectos positivos y los aspectos negativos. Después tenemos a Sócrates. El tema con Sócrates es súper interesante, pero hay muchísimas áreas grises. ¿Okay? Filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes, tanto de la historia de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Lamentablemente, no hay ninguna evidencia de que Sócrates haya publicado algún escrito de su autoría. Al día de hoy, 2021, no se puede decir que Sócrates publicó algo. Él no escribió nada durante toda su vida, pero la filosofía griega se divide de la presocrática y la socrática. La influencia y los aportes que trajo Sócrates en la filosofía fueron tan importantes que se puso un momento en la historia y se dijo, todos los filósofos anteriores son presocráticos y todos los posteriores son socráticos, o surgieron diferentes vertientes dentro de la filosofía. Dentro de la filosofía política o dentro de la teoría política socrática se ha escrito muchísimo. Pero como él nunca publicó nada, entonces hay autores que dicen que sí estaba a favor de la democracia, hay otros autores que dicen que no estaba a favor de la democracia. Sócrates se negó a seguir la política convencional. A menudo afirmaba que no podía mirar los asuntos ajenos o decirle a la gente cómo vivir sus vidas cuando todavía no sabía cómo vivir la suya. Él creía que era un filósofo comprometido en la búsqueda de la verdad y no pretendía saberlo completamente todo. Eso lo podemos leer en la Apología de Sócrates, escrita por Platón.
Posteriormente, aquí en una universidad colombiana, el auténtico político es aquel que, allende cualquier mejora social, actúa sobre el alma misma de sus conciudadanos para producir una revolución moral. Sergio Ariza. Esto es una forma de ver las cosas, pero nuevamente, señores, Sócrates, él estuvo enseñando a las masas y estaba enseñando bueno, no las masas, a muchísimas personas que querían seguir sus estudios o que estaban con él, y enseñaba muchísima filosofía. Y entonces, uno de los problemas que él tuvo fue que él, en cierto momento de su vida, comenzó a decir que habían dioses diferentes a los dioses que estaban establecidos o a los dioses que ya eran conocidos por los griegos. Entonces lo enjuiciaron y el juicio de Sócrates o la decisión en el juicio de Sócrates fue la pena de muerte y lo obligaron a tomar veneno. Entonces aquí surge como que un dilema. Sócrates se pudo haber escapado. Sócrates pudo haber pedido ayuda, pero no lo hizo. Entonces, hay gente que considera, Alicia, por favor, gracias. Hay gente que considera que Sócrates, cuando acepta tomar el veneno, lo hace por su pasión hacia la ley, hacia la justicia y hacia el sistema democrático que existía en Atenas. Hay otras personas que dicen lo contrario, que esto fue una forma, porque Sócrates se consideró como un antipolítico. Muchos autores lo consideran un antipolítico de su era. Entonces hay muchas personas que dicen que él estaba tan en contra del sistema que estaba reinando en Grecia, que demostró que a pesar de que era inocente, pues este Senado, compuesto por 500 personas, lo sentenciaran a tomar veneno. Entonces, hay muchísimas conjeturas, hay muchísimas especulaciones con respecto a la posición, con respecto a lo que es la teoría política socrática. Pero el punto, el primer problema es eso. Este señor no escribió nada, no publicó nada, entonces no podemos decir a ciencia cierta cuáles eran sus ideas. Después de Sócrates, tenemos que estudiar a Platón. Platón fue un discípulo de Sócrates y él escribió un libro que se llama La República de Platón. En la República de Platón, él narra un debate, conversación entre Sócrates y diferentes personas. En la República de Platón, él esgrime lo que es una república ideal, un régimen político ideal. ¿Qué es lo que se debe buscar? La ética, el mejor gobierno que verdaderamente tome medidas que sirvan para satisfacer las necesidades de todas las personas, sin corromperse. Por eso es que se utiliza el término platónico en algunos aspectos cuando dices tu amor platónico o tu comida platónico, qué sé yo. Entonces, Platón fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates, y fue maestro de Aristóteles. En 387 fundó la Academia de Atenas, institución que continuaría a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría donde está gira y a estudiar filosofía alrededor de 367, compartiendo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro. Según Platón, existen tres tipos de personas: las personas racionales, las personas irascibles y las personas que tienen un carácter concupiscible. Las personas racionales, para Platón, son las personas que deben ser los gobernantes, son las personas que deben dirigir el país, deben ser los políticos, las personas que se mueven dependiendo de lo que le establezca el raciocinio. Después tenemos a las personas que son irascibles. Para Platón, él considera que estas personas son perfectas para ponerlos a defender la seguridad de la nación, como los policías o los militares. Y dice que también existe esa tercera clase social que son los concupiscibles. Una persona que son moderadas, que quizás no son muy racionales, pero que no son irascibles. O sea, son personas que son perfectas para ponerlos a hacer trabajos productivos. Entonces, más o menos esa es las diferentes clases sociales que Platón considera que deben existir en esa república para que la gente viva de una manera feliz. Para Platón, en orden decreciente, hay cuatro formas de Estado. Hay 6 formas de Estado, 4 formas reales y 2 formas ideales.
La timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía son los regímenes políticos reales que existen para Platón, y hay dos otras formas que son ideales, según Platón, que son la monarquía y la aristocracia. Estas dos formas pertenecen al estado ideal y concretamente para Platón ya se entiende que hay 6. Uno de los problemas que surgen con la República de Platón, o una de estas diatribas que surgen, es que no se sabe, o muchas personas consideran que Platón estaba muy, muy molesto con lo que le pasó a su maestro. Él estaba profundamente decepcionado en cómo un grupo de políticos que quizá no eran tan racionales como su maestro Sócrates, fueron capaces de tomar una decisión y de quitarle la vida, y de tomar una decisión en la que le quitan la vida a una persona, a un genio, como lo fue Sócrates. Entonces, muchas personas dicen, muchos escritores, muchos filósofos dicen que lo que plasma Platón en su República es una forma él sigue molesto con la democracia, sigue molesto con esa isonomía que reinaba en Grecia cuando tomaron esa medida o cuando tomaron la decisión de, de envenenar a Sócrates. Entonces, de las 4 formas, la segunda, la tercera y la cuarta corresponden estrictamente a las formas degradadas de las 2 tipologías tradicionales. Me explico. La oligarquía es la forma en la que se corrompe la aristocracia, la democracia de la política. Entonces, tomemos en cuenta lo que había dicho anteriormente. Para los griegos, el término democrático no es necesariamente positivo. ¿Ok? Para ellos, la política o la isonomía es lo que nosotros actualmente en el siglo XXI consideramos como democracia. Entonces, Platón decía que la democracia es la mala consecuencia de la política, de la isonomía. ¿Ok? Y la tiranía es el gobierno o el régimen político que surge cuando hay una monarquía. Entonces, eso es lo que establece Platón en la República. Él dice, mira, hay solamente 2 formas de gobierno que son ideales. Pero lamentablemente, esas 2 formas de gobierno generan estas 4 perversiones. O tiranía, o democracia, que para él es negativa, o aristocracia, perdón, o la oligarquía, o la democracia, o la tiranía. La timocracia es un concepto que introduce Platón para designar una forma de transición desde la forma ideal hasta cualquiera de las otras 3 formas malas. ¿Okay? Entonces tenemos que esa es la timocracia para él. El vicio del gobierno timocrático es que honra más a los guerreros que a los sabios. En las tipologías tradicionales, las 6 formas se alternan, ya que después de la forma buena viene la mala, que le corresponde. En Platón, una vez que se presenta la forma ideal, que es la aristocracia, aparece la otra forma, las otras 4 formas degeneradas. Siempre con esa decadencia, siempre por esa corrupción. ¿Ok? Y va siendo gradual hasta llegar al último eslabón. El movimiento siempre va a ser descendiente y Platón no explica si existe la posibilidad de explicar al tirano en rey filosófico, pero esa es otra conversación. Lo intentó en los viajes a Siracusa, pretendiendo transformarlo tirano de Siracusa y, bueno, casi lo matan por allá, se tuvo que ir de Siracusa. Entonces, posteriormente tenemos a Aristóteles. Aristóteles fue un discípulo de Platón y así como vimos que Platón estaba más enfocado en regímenes políticos ideales, éticos, Aristóteles dice, bueno, lo ético sí es importante, no vamos a negar eso, pero también es importante ver el carácter social o el factor social, la consecuencia social. Hasta qué punto los individuos de la colectividad están obteniendo ciertos beneficios por las decisiones que toman estos regímenes políticos. Entonces, Aristóteles en uno de sus libros, en Politeia, dice, mira, ya que primero, para Aristóteles, constitución y gobierno es lo mismo. Entonces, ya que la constitución y el gobierno significan lo mismo, y el órgano de gobierno es el poder soberano de la ciudad, es necesario que el poder soberano sea ejercido por una persona o unos pocos o la mayoría. Cuando el uno, poco o la mayoría ejercen el poder en vista del interés general, entonces forzosamente esas constituciones serán rectas.
mientras que serán desviaciones las que atienden al interés particular de una, o pocos, o de la mayoría. Tenemos la costumbre de llamar monarquía al gobierno unipersonal que atiende al interés general y aristocracia al gobierno de pocas cuando se propone el bien común. Cuando es el mayor número el que gobierna atendiendo al interés general, recibe el nombre común de todas las constituciones política. Vemos que no utiliza el término democracia, sino política como tal. Las degeneraciones mencionadas son la tiranía de la monarquía, la oligarquía de la aristocracia y la democracia de la política. Todavía seguimos hablando y diciendo que la democracia es una degeneración de régimen político, no es positivo, porque para ellos la democracia es casi un estado de anarquía en el que pocos líderes o unos líderes no toman las mejores decisiones y hay mucha corrupción y los indicadores sociales no son buenos y los indicadores económicos no son buenos y hay mucha anarquía básicamente. Entonces, eso es más o menos con lo que ellos asimilan la democracia. Hasta ese entonces, recordemos que existían las clases sociales, ya es la tercera vez que lo digo. Entonces, este es un pequeño cuadro que conseguí en internet, me pareció bastante interesante, donde pueden ver, según Aristóteles, cuáles son los tres tipos de gobiernos que existen para Aristóteles, las tres degeneraciones que existen para Aristóteles, ¿ok? Y cuáles son las características de estos tipos de gobiernos ideales y de degeneraciones de los gobiernos como tal. Está en inglés, pero ustedes pueden traducirlo si les provoca. Entonces, después de Aristóteles, en el derecho constitucional es importante que hablemos de Polibio y de las teorías y la anaciclosis de Polibio. Polibio fue un historiador griego, fue considerado uno de los historiadores más importantes debido a que es el primero que escribe una historia universal. Su propósito central fue explicar cómo pudo imponerse la hegemonía romana en la cuenca del Mediterráneo, mostrando cómo se encadenan los sucesos políticos y militares acontecidos en los rincones de este ámbito geográfico. Entonces, ya nos salimos de la antigua Grecia, estamos entrando dentro del Imperio Romano o dentro de la época romana, y Polibio escapa de Grecia o lo expatrian de Grecia, estudia el Imperio Romano, estudia las instituciones del Imperio Romano y sigue teniendo esa costumbre de investigación y de filosófica y de los griegos y lo aplica dentro del derecho romano. Lamentablemente, los romanos no desarrollaron tanto la filosofía como sí lo desarrollaron los griegos, porque los romanos estaban más pendientes de multiplicar el imperio, de crecer en el imperio y de vivir el día a día. Entonces, las ideas de Polibio, ya hemos visto más o menos cómo se degeneran ciertos sistemas, ciertos regímenes políticos de la forma como lo estableció Platón, como lo estableció Aristóteles. Polibio dice, mira, sí, tienen razón, pero él agrega dos temas adicionales. Primero, cuando Polibio entra en el plano, recordemos que los antiguos griegos utilizaban el término democracia como algo negativo. Polibio dice, no, democracia no es negativo, democracia debe ser algo positivo. Y a raíz de Polibio es que ya el término democracia como tal se considera como el gobierno de todos, para todos, de todos, y que es algo positivo. Entonces, al presentar estas consideraciones sobre las constituciones, él desarrolla tres tesis. Uno, existen fundamentalmente 6 formas de gobierno, de las cuales 3 son buenas y 3 son malas. La segunda tesis de Polibio dice, las 6 formas se suceden una a otra, siguiendo un ritmo y constituyen un proyecto cíclico que se va repitiendo siempre en el tiempo. Y la tercera tesis de Polibio dice que en teoría es una de las más importantes, además de las 6 formas que se han visto tradicionalmente, existe una séptima, y el Imperio Romano es un ejemplo. Entonces, la primera tesis de Polibio dice, bueno, mira, existe un estado de anarquía donde no hay un gobierno, donde no hay un estado,
entonces comienzan todas las luchas y nace un rey, un monarca. Entonces, el deber ser o lo ideal es que este monarca venga y diga, sea súper ilustrado, sea súper preparado y sea capaz de establecer un gobierno en el que todos seamos felices. Lamentablemente, el poder corrompe. Y poco a poco, entonces, lo que era una figura ideal se convierte en una tiranía. Y aquí lo tenemos. Vemos cómo pasamos de la monarquía a la tiranía. De aquí, acá. Entonces, las tres formas malas son la tiranía, la oligarquía y la oclocracia. Polibio introduce este concepto de la oclocracia. Yo diría que la oclocracia, hace muchos años yo escribí un artículo en la prensa diciendo que lo que existía en Venezuela era una oclocracia. Es básicamente una anarquía donde hay ciertos poderes constituidos, donde hay líderes políticos que hacen lo que les da la gana. Hay una lucha constante entre estos líderes políticos, pero no hay unas reglas establecidas. Y cuando se establecen las reglas establecidas, el mismo gobierno es el que cambia las leyes. Entonces, esto es lo que agrega Polibio, la oclocracia como tal. Entonces decimos, la tercera forma buena, en cambio las tres formas malas son la tiranía, la oligarquía y la oclocracia. La novedad es que Polibio llama democracia a la tercera forma buena que Aristóteles llamó politia. Para el autor romano, la democracia tiene una connotación positiva, a diferencia de los autores griegos. En cuanto a las formas malas, Polibio introduce un nuevo término para llamar al gobierno popular en su forma corrupta y que es la oclocracia, que deriva del vocablo oclos, que significa masa, plebe o chuma. O sea, utiliza este término para otorgar a esta forma mala un carácter peyorativo, para distinguir las formas buenas de las malas. El criterio de Polibio es distinto al aristotélico y se acerca más al platónico. Los criterios utilizados por Polibio serían dos. Por un lado, la contraposición entre el gobierno que se fundamenta en la fuerza en oposición al basado en el consenso o en el consejo. El otro criterio es el que se contrapone entre un gobierno ilegal y otro gobierno que se basa en las leyes. La segunda tesis de Polibio consiste en disponer a las formas de gobierno en orden cronológico. Como dije anteriormente, aquí Polibio dice, sí, no era como decía Platón, no era como decía Aristóteles que se iba de uno hacia un lado, no. Polibio dice, primero tenemos una anarquía, después viene un monarca, ese monarca se convierte en tirano, después de que ese tirano está haciendo demasiado daño, entonces vienen grupos de personas con poder que forman un grupo de gobierno y así se llama, así surge la aristocracia, que es el régimen político del que hemos estado hablando ya, donde un grupo de personas preparadas tratan o se convierten en el gobierno como tal, pero estas personas preparadas, así como se corrompe el monarca, también se pueden corromper las personas que están preparadas. Entonces, esos aristócratas se convierten en oligarcas, que empiezan a pelear entre ellos, empiezan a generar ciertos daños a las personas, son corruptos, roban. Entonces, después de esa oligarquía, es cuando nace la democracia. La democracia buena, la que nosotros consideramos hoy en el siglo XXI como buena, no la democracia que era algo negativo en la antigua Grecia. Ahí es donde se diseña un gobierno en el que muchas personas pueden participar, pueden tomar decisiones, todo el mundo vota. Hay pocas limitaciones en cuanto al ejercicio del poder. Si eres mayor de edad y estudiaste, ya puedes ser concejal, te puedes lanzar a concejal. Y si la gente quiere votar por ti, pues que voten por ti. Y hay un concurso, y hay campañas presidenciales, campañas electorales. Entonces, ahí es cuando comienza el sistema democrático. Ahí es donde se desarrolla el sistema democrático. Pero Polibio dice,
El problema de las instituciones democráticas también, así como la monarquía y la aristocracia se corrompen, la democracia también se corrompe. Y es lo que estamos viviendo en Venezuela actualmente. Una oclocracia, que es lo que vemos aquí en el último eslabón de color anaranjado. ¿Ok? Entonces, los próximos temas de los que tengo que conversar son lo que es la monarquía absoluta, lo que es la monarquía constitucional. Esto es un poquito más básico que lo anterior, no es tan fuerte, no es tan pesado, es más moderno. Hoy en día tenemos en el mundo algunas monarquías absolutas, algunas monarquías constitucionales. La monarquía absoluta es un tipo de gobierno o de organización política en la cual la persona que tiene el poder lo concentra todo en su persona de manera absoluta, valga la redundancia, negando espacio para otras instituciones independientes o para la división de poderes. ¿Ok? Que son cosas características básicas de la democracia. La monarquía absoluta es un modo de asegurar que el poder no se dividirá entre varios estados, esferas o poderes, y de ese modo asegurar que la persona a cargo del poder será la única responsable de tomar las decisiones. Si bien siempre han existido diversas formas de este tipo de gobierno, incluso hasta la actualidad, el periodo de mayor desarrollo de esta forma de gobierno en Occidente fue desde la segunda mitad del siglo XVII y todo el siglo XVIII, y especialmente en Francia con Luis XIV y algunos de sus sucesores. Entonces, la monarquía absoluta, ya lo hemos conversado en varias oportunidades, era cuando el rey tenía el poder ejecutivo, legislativo y el judicial a su nombre. No existía ninguna separación no existía ningún tipo de separación de los poderes públicos. Eso es una monarquía absoluta. Una monarquía constitucional es lo contrario a una monarquía absoluta, y es donde ya entonces tenemos una norma jurídica que le da ciertas potestades al rey, pero también le da ciertas potestades a otras instituciones, como lo son o el Parlamento, el Parlamento y el Poder Judicial. Entonces, por oposición a la monarquía absoluta, es una forma de gobierno en el cual existe separación de poderes, donde el monarca ostenta el poder ejecutivo, nombrando al gobierno, mientras que el poder legislativo lo ejerce una asamblea o parlamento o congreso, habitualmente electo por los ciudadanos. La ciencia política distingue entre monarquía constitucional y monarquía parlamentaria. En las monarquías constitucionales, el rey conserva el poder ejecutivo, en cambio en las monarquías parlamentarias, el poder ejecutivo proviene del legislativo, el cual es elegido por los ciudadanos, siendo el monarca una figura esencialmente simbólica. ¿Ok? Esto lo vamos a conversar después. Entonces, existen diferentes tipos de democracia. Se ha escrito muchísimo sobre lo que es la democracia y se ha llegado a la conclusión de que hay las democracias de las que se deben tomar en cuenta son la democracia directa, la democracia representativa y la democracia participativa. La democracia directa básicamente no existe casi. ¿Ok? La democracia directa era ese tipo de democracia como la que planteaba Juan Jacobo Rousseau, donde decía que casi todos